dentista te dijo que tenías mala calidad de hueso para poder colocarte implantes. Sufres de osteoporosis y tu dentista te dijo que no se podían colocar implantes. Te dijeron que para mejorar esa calidad de hueso había que hacer un injerto de hueso. ¿Será que no hay otra forma de hacerlo? ¿Existe alguna forma o alguna técnica para poder colocarte implantes dentales en huesos de mala calidad sin necesidad de recurrir a los injertos? Pues quédate en este vídeo porque aquí te voy a explicar qué técnicas existen hoy en día para poder colocarte implantes dentales aunque tengas muy mala calidad de hueso sin necesidad de recurrir a los injertos de hueso. Bueno, para que comprendas bien esto, recuerda que el implante es el tornillo de titanio que va a ir metido en el hueso de tu encía. Y para asegurar la integración correcta de ese implante que se ha metido en ese hueso, pues debemos confirmar de que toda la superficie de titanio de ese implante queda rodeado de hueso. Ese hueso debe estar pegado, debe estar adherido a toda la superficie de titanio de ese implante. Eso por un lado. Y por otro lado, que ese tornillo, una vez colocado en ese hueso, debe quedar completamente firme, debe quedar completamente estable, no debe quedar flojo, no debe quedar móvil. Debe haber una muy buena estabilidad primaria. Consiguiendo esto, nos aseguraremos de que ese implante se va a integrar correctamente en tu hueso. Entonces ya te puedes imaginar que en un hueso de poca calidad, de mala calidad, de muy poca densidad, es difícil conseguir de que haya muchas partes de tu hueso que se una, que se pegue a ese titanio de ese tornillo que estamos colocando. Eso por un lado. Y por otro lado, en un hueso de mala calidad, muy blando, muy poroso, también es muy complicado conseguir de que ese tornillo quede completamente estable. Por aquí ya me vas entendiendo qué es calidad de hueso. Si eres un paciente que sufre de osteoporosis, obviamente esa densidad ósea está muy disminuida. Tenemos un hueso muy poroso, muy blando, podría ser tu caso. También en pacientes normales tenemos varias zonas de nuestras encías donde podemos tener ese tipo de hueso. Sobre todo ese tipo de hueso no lo podemos encontrar en zonas atrás, arriba en el maxilar. Es decir, si queremos reemplazar muelas allá atrás y sobre todo allá arriba, generalmente ahí nos encontramos mala calidad de hueso. Al igual que en pacientes de edad muy avanzada podríamos encontrarnos ese tipo de hueso de mala calidad, de poca densidad. Bueno, ya con esta información creo que vas comprendiendo cuando tu dentista te dice que tienes muy mala calidad de hueso que puede llegar a fracasar esos implantes. Pues existen técnicas muy avanzadas hoy en día para conseguir que ese hueso sea de mejor calidad. Podemos colocar una serie de sustancias, huesos, plasma enriquecido en plaquetas, bueno, una serie de cosas, tipos de injertos para mejorar esa calidad de esa densidad de ese hueso. Pero precisamente hacemos este vídeo para que tú sepas que existen otras técnicas sin necesidad de hacer injertos o otras técnicas quirúrgicas diferentes para reducir costes económicos. Por ejemplo, un injerto de hueso va a tener un coste adicional y puede tener un riesgo al fracaso. Tenemos que evitar ese tipo de cosas, tenemos que intentar evitar complicarle la vida más al paciente. Existen 3 técnicas hoy en día para, sin necesidad de colocar cosas adicionales en esos huesos de mala calidad, para conseguir que ese hueso se transforme en un hueso de buena calidad, conseguir que ese implante tenga una correcta integración. Bueno, básicamente estas técnicas radican en la forma de cómo vamos a hacer ese agujerito para colocar ese implante. Básicamente el asunto está ahí. En un hueso normal, ¿cómo colocamos un implante? Si vamos a colocar, por ejemplo, un implante que mide 4 milímetros de diámetro, de gordito, y unos 12 milímetros de longitud. Eso sería una medida estándar, normal, muy habitual de un implante normal para reemplazar una muela o un diente. Es una medida muy usual. 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud. En un hueso normal, ¿qué se hace para colocar ese implante de esas medidas? Se va a hacer un agujerito poquito a poco
de ese mismo tamaño. Si tú quieres colocar un implante de 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud, pues vas a hacer un agujero de 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud. Vas a hacerle un espacio perfecto para que entre ese implante de esas mismas medidas. Eso no lo podemos hacer en un hueso de poca densidad, ¿vale? Entonces una de las técnicas es cambiar esa técnica habitual. No podemos hacer una técnica convencional porque no va a funcionar. Haremos la primera técnica. La primera técnica se trata de un fresado escalonado. ¿Qué quiere decir con esto? Le llamamos fresado porque es como hacemos el agujerito. Las fresas son como las brocas que utilizamos en los taladros, ¿vale? Por eso fresar es hacer el agujero. Un fresado escalonado consiste en lo siguiente. Si queremos colocar, por ejemplo, ese implante de 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud, pues primero deberíamos asegurarnos de que ese implante tenga una característica muy importante, y es que tenga una forma cónica, ¿vale? Hay implantes que son paralelos, de paredes paralelas, y hay implantes que tienen una formita de cono muy parecida a las raíces de nuestros dientes. Casi todos los implantes hoy en día tienen esa forma, por lo tanto casi seguro ese implante que te planea colocar tu dentista tendrá esa forma un poquito cónica. Por lo tanto, un fresado escalonado es una técnica que seguramente la puede hacer tu dentista. ¿En qué consiste esta técnica? Vamos a colocar ese implante de 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud. Entonces la primera fresa que vamos a pasar va a ser una fresa muy finita, muy delgadita, y vamos a hacer ese agujerito a los 12 milímetros de longitud. A continuación pasaremos una fresita un poquito más gordita, pero ya no vamos a llegar a esos 12 milímetros de longitud, nos vamos a quedar a 10 milímetros de longitud. Y así sucesivamente. A la siguiente fresa utilizaremos una fresa un poquito más gordita y ya bajaremos a los 8 milímetros de longitud. De esa forma vamos a ir conformando un hueso un poquito cónico, un poquito escalonado, para asegurar de que ese implante, al ir entrando en ese agujero, entre forzado un poquito, entre a buena presión. Con eso vamos a conseguir que ese implante quede insertado en un hueso de una forma muy firme y muy estable, muy a presión, aunque tengas un hueso de mala calidad, de poca densidad. Otra técnica que puede utilizar tu dentista para hacer eso mismo es hacer un infrafresado. Es decir, si queremos colocar ese mismo implante de 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud, pues no vamos a hacer ese agujero de 4 milímetros de diámetro, no, vamos a hacer un agujero de menos diámetro. Por ejemplo, un diámetro de 2 o 2,5 milímetros. De esa forma nos vamos a encontrar un agujerito mucho más pequeño para introducir un implante más ancho. Y como el hueso es de poca densidad, es muy blando, es muy poroso, nos va a permitir poder colocar ese implante en ese agujerito, aunque sea de un diámetro más pequeño, ya que a medida vamos a ir colocando ese implante, ese hueso poquito a poco se va a ir aprisionando, se va a ir condensando, permitiendo la inserción de ese implante y asegurando de que ese implante, de que ese tornillo entre completamente estable en ese hueso, que eso es lo que queremos conseguir. Por lo tanto, esta otra técnica también va a asegurar esa buena estabilidad primaria de ese implante y esa buena unión de ese hueso, que aunque sea de mala calidad, con ese implante que estamos colocándote. Bueno, y la otra técnica que usamos en estos casos de huesos de muy mala calidad, muy blandos, muy porosos, muy poco densos, es una técnica de expansión. A mí esa técnica me gusta bastante. Consiste en, vamos a colocar ese mismo implante de 4 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud en un hueso muy malo, muy blando, muy poco denso, de mala calidad, puede ser tu hueso. Inicialmente vamos a hacer un pequeño agujerito con la primera fresa, que es muy finita, por ejemplo a esos 12 milímetros de longitud. Y después ya no vamos a utilizar fresas, ya no vamos a hacer más agujero, no queremos hacer más agujero en ese hueso. A continuación vamos a ir pasando unos instrumentos que son muy parecidos a las fresas con que perforamos, pero ellos no van a perforar, ellos se llaman expansores, ellos van a ir condensando ese hueso, van a ir expandiendo ese hueso. Entonces imagínate que tenemos un hueso muy blandito, hemos hecho un pequeño agujerito y a partir de ese agujerito vamos
vamos a ir metiendo poquito a poco cada uno de esos expansores. Cada expansor tendrá un determinado tamaño, un determinado diámetro. Empezaremos con expansores muy finitos y poco a poco vamos colocando un expansor un poquito más grueso, un poquito más grueso, y poco a poco lo que vamos a conseguir es que ese hueso no lo vamos a ir perforando, sino que lo vamos a ir abriendo a costa de ir aglutinando ese hueso que hay alrededor de ese agujerito que estamos creando, ¿vale? Entonces de esa forma estamos convirtiendo esa zona de ese hueso malo, que puede ser tu caso, en un hueso muy aglutinado. Tenemos un hueso poco denso, lo estamos convirtiendo en un hueso de mucho mejor calidad, porque lo estamos aglutinando, lo estamos condensando. Eso por un lado, estamos mejorando con tu propio hueso, simplemente cambiando la técnica mediante los expansores en un hueso de mejor calidad. Y por otro lado, una vez expandido esa zona de hueso, vamos a colocar ese implante que va a entrar con una muy buena estabilidad primaria en un hueso que hemos mejorado su calidad con una firmeza bastante buena. Por lo tanto, estamos asegurando esa correcta integración de tu implante, aunque tengas mala calidad de hueso. Bueno, como ves, un hueso de mala calidad, de poca densidad, puede convertirse directamente, cambiando la forma de la colocación de ese implante, en un hueso de buena calidad. Esto lo puede conseguir tu dentista, tu cirujano, si tiene bastante experiencia y saber realmente en qué tipo de hueso está trabajando, para saber qué tipo de técnica va a realizar. El tipo de hueso lo puedes saber desde la tomografía que te hace, para saber ese hueso, ese lecho de hueso que necesita para colocar implante, ya lo voy a saber ahí, o incluso durante la cirugía, en el tacto de las fresas que usamos para ir haciendo el lecho de hueso para la colocación de ese implante, ya nos damos cuenta, según ese mismo tacto, en qué tipo de hueso estamos trabajando, y saber si esa técnica que vamos a realizar ahí es la conveniente o la podemos mejorar de acuerdo a ese tipo de hueso que nos estamos encontrando. Y todo esto sin necesidad ni de injertos, ni de meter más cosas, ni aumentar costes económicos. Simplemente cambiando la forma de la colocación de ese implante. Bueno, espero que toda esta información te sea de gran utilidad. Si es tu caso, pues que sepas que existen técnicas para mejorar esa calidad de ese hueso. No te asustes, que en la mayoría de los pacientes se pueden colocar implantes mientras haya hueso suficiente, aunque tengas mala calidad o un hueso poco denso. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala por aquí en los comentarios e intentaré resolverla lo antes posible. Y sin más que decir, me despido. Chao.